Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, a este encuentro dedicado al podcast La Toma. Quiero agradecer muy especialmente al director del podcast, Juan Sebastián Serrano, que nos acompaña directamente de Bogotá, ha venido expresamente para este acto, y a la periodista Andrea Morán Ferrés por vuestro compromiso con la narración rigurosa y por acompañarnos esta tarde para compartir su experiencia creativa. Como nos contarán, el podcast La Toma se adentra en un episodio crucial de la historia reciente de Colombia, el asalto a la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980. Un acontecimiento complejo, cargado de tensiones políticas, humanas y mediáticas. La serie reconstruye con rigor y sensibilidad las voces de quienes vivieron aquellos días y nos invita a reflexionar sobre las heridas que deja la violencia, sobre las negociaciones y los dilemas éticos que enfrentan las sociedades en momentos de crisis. La Toma representa un puente entre creación, historia y público. Su trabajo documental nos permite acercarnos a un hecho histórico no solo desde los datos, sino desde las emociones, las tensiones y las voces que lo habitaron. Nos invita también a escuchar el pasado para comprender mejor el presente y a usar el sonido como vehículo de memoria. Quiero además poner en valor el formato podcast, porque los datos recientes muestran que no estamos ante una moda pasajera. En España, el 45% de la población escucha podcast según el Digital News Report. En particular, entre la audiencia joven, entre 18 y 24 años, la penetración del formato alcanza aproximadamente al 70% de este segmento poblacional, según el Observatorio Nebrija. En Casa de América creemos que este ciclo de podcast es una plataforma esencial para poner en valor este tipo de narraciones en español. Pensamos que este tipo de actividades favorecen el intercambio de experiencias entre creadores de España e Iberoamérica que se conectan de esta manera, dialogan y comparten experiencias. Pero lo más relevante para nosotros es que el español se ha consolidado como la segunda lengua más escuchada en el mundo del podcast, por detrás del inglés. Hablamos de más de 500.000 programas en español y decenas de millones de oyentes en América Latina, España y Estados Unidos. Esto significa que el podcast en español tiene ya un espacio global y propio y que las historias contadas en nuestra lengua tienen una capacidad de viaje y de influencia extraordinaria. Nuestra vocación es seguir siendo un espacio de encuentro entre América y Europa, un lugar para el intercambio cultural y para poner en valor a nuestro idioma, como una lengua de creación, reflexión y diálogo. Concluyo invitándoos a venir mañana a las 18 horas para otro diálogo muy interesante en torno a otro podcast titulado El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas dentro de nuestra programación. Muchas gracias a todos por venir y les dejo en manos de nuestros invitados. Gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias por venir, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre La Toma con Juan Sebastián Serrano, al que paso a presentar. Hace un ratito me he enterado de que en otra vida él fue abogado, así que no sé si algo le quedará de ese oficio y de esas maneras en su forma de narrar, pero en 2018 decidió dar un cambio en su vida, cambiar de rumbo y fundó La No Ficción, que es una de las productoras pues, más reconocidas de Colombia de podcast y de podcast narrativos especialmente. También he sabido un detalle que yo creo que todos los que nos dedicamos a esto del podcast y del sonido pues hemos pasado por esa experiencia, y es que empezó grabando en su armario, que muchos nos metemos ahí para que las cosas suenen mejor, pero bueno, han pasado ya unos cuantos años desde entonces y han pasado sobre todo muchos proyectos. Por dos de ellos recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2 ocasiones, y hablo de proyectos como La Desaparición del Padre Gallego, Un Periódico de Ayer, El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas o La Toma, por el que estamos hoy aquí. Veníamos hablando con Juan y me decía que hace unos años vivió en esta ciudad y que también pasaba por aquí, por la Casa de América, a escuchar pues, a referentes latinoamericanos, y que para él hoy es un placer situarse al otro lado. Así es, estoy muy contento porque además en esta sala recuerdo haber visto al escritor colombiano Jorge Franco alguna vez hablando con Almudena Grandes. Entonces, no, para mí es como
volver acá y estar en esta sala es muy emocionante. Muchas gracias por venir, gracias a Moisés y a Casa América por la invitación. Pues vamos a hablar de este podcast, que si habéis escuchado, espero que sea un diálogo que os enriquezca esa escucha, y que si todavía no habéis escuchado, pues que os dé ganas de, en cuanto salgáis de aquí, poneros los 8 episodios de esta audioserie. Y yo quería empezar, no tanto por la sinopsis, sino por lo que hay de fondo, ¿no? Porque muchas veces creo que soltamos mucho esta pregunta, bueno, ¿esta película de qué va, no? Este podcast, ¿de qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que me va a contar? Y cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos y escribimos y entrevistamos, generalmente apuntamos a una diana mayor, que es un concepto, que quizá es una emoción. Si yo te pregunto de qué trata La Toma, ¿qué me dirías? A ver, hay siempre como... Primero, a mí lo que me llama la atención, o de las historias en las que me aboco profundamente, la primera emoción es el asombro. Cuando yo supe que un puñado de guerrilleros se habían tomado una embajada en el año 1980 en Bogotá, que lo supe muchos años después, la reacción fue como wow, qué video sorprendente, ¿no? Diríamos qué video en Colombia, como una sensación de asombro. Y es eso, ¿no? Lo primero es el asombro frente al pasado, que siempre me ha interesado mucho indagar en el pasado de Colombia, escudriñar historias que o bien son traumas nacionales o han sido un poco relegadas por la historia, y con esa pulsión por exhumar, excavar en el pasado, me fascina. Y lo primero fue el asombro. A ver, la historia que cuenta este podcast hace una reconstrucción de una toma de rehenes que duró 61 días en Colombia, cuando una guerrilla ya desaparecida, el movimiento 19 de abril, se tomó la embajada de República Dominicana en momentos en el que se estaba llevando a cabo un cóctel por la independencia de República Dominicana, y había más de 16 embajadores, entre ellos embajadores, digamos, de alto perfil, el de Estados Unidos, el de Israel, el de Brasil, el de Venezuela. Recordaba yo hace un momento que el embajador de España se salvó porque llegó tarde, cuando ya había ocurrido la operación, y tuvo, bueno, esa buena suerte. Y es un hecho, digamos, que fue la gran noticia del año en Colombia, en el año 80. Y entonces esas grandes noticias del pasado, y volver con una mirada un poquito más fresca, renovada, con la ventaja que da el paso del tiempo, es algo que me encanta hacer. Y lo hago cada vez que puedo, y es una marca ya de la Casa de la No Ficción, volver sobre hechos del pasado que han sido noticia en su momento y que poco a poco se han ido olvidando. Contarle, por ejemplo, a la generación de los centennials que esto pasó, y ver la sorpresa de lo loco que fueron esos meses, pues es siempre lo que aspiramos a hacer. Pues si os parece, vamos a escuchar el tráiler de esta serie documental para haceros cómplices un poco de esa sensación de asombro y sorpresa. El 27 de febrero de 1980, un comando guerrillero se toma por asalto la Embajada de República Dominicana. Quedaba aquí, en este lugar, frente a la 30, diagonal a la Universidad Nacional, y hoy en su lugar está este edificio de ladrillo y ventanas verdes. Mientras algunos guerrilleros esperaban la señal de entrada en este parque, otros ingresaban a la sede diplomática vestidos de gala. El país caribeño celebraba ese día su independencia, y allá adentro se llevaba a cabo un cóctel para conmemorar esa fecha. La entrada intempestiva del comando guerrillero sería el inicio de una crisis que mantendría en vilo al país durante 61 días con sus noches. Y nosotros sabíamos que cuando me pidieran la invitación, pues yo mostraba la 9 milímetros. Teníamos granadas que muy pocos sabían manejar. Nosotros teníamos agallas y voluntad. Soy María Lucía Fernández, y a lo largo de 9 episodios les estaré contando una de las más intrépidas operaciones guerrilleras en la historia de Colombia. Hacemos una especie de ceremonia ritual
y nos dicen, esta es una operación de alto riesgo. La consigna es vencer o morir. A partir de las voces de quienes lo vivieron en carne propia, ustedes conocerán el día a día de lo que sucedía en la embajada en el mayor secuestro colectivo de diplomáticos del hemisferio. El día de mi cumpleaños comimos ceviche y tomamos pisco sour. Escucharán de los momentos de tensión. Yo me escapo, yo me voy. Y también de los afectos que se fueron tejiendo durante el encierro. Aquí nos vamos a morir, hijo. Pues murámonos con amor, estemos juntos y cuando terminemos pues nos abrimos. ¿Con qué te cepillaste, mi amor? Ah, bueno, es que yo tengo su cepillito y yo cuchito. La Toma, un podcast de la no ficción y Boombox sobre el asalto a la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Bueno, pues cuando yo empecé a escuchar La Toma, dedicándome a los podcasts, lo primero que sentí es no asombro, sino envidia narrativa, porque pensé, el material que tenéis entre manos, claro, es asombroso. Cuando tú piensas en contar una historia, La Toma tiene los ingredientes que todos deseamos, porque te sitúa en un relato de thriller y de acción, que es un secuestro de una embajada pues llena de diplomáticos, ¿no? en una situación tensa políticamente, pero tiene un lado emocional, un secuestro que se prolonga durante 2 meses, donde hay pues, la muerte de un camarada, hay unos vínculos emocionales, hay incluso romance, ¿no? Hay ese murámonos pero con amor. Entonces, cuando os pusisteis a enfocar esta historia, la avanzabas antes que en la no ficción, os centráis especialmente pues, en esos periodos de la Colombia reciente. ¿Cuál fue vuestro enfoque y qué Colombia estabais retratando, ¿no? En aquel momento, en 1980, ¿bajo qué gobierno y qué reivindicaciones había ahí? Sí, esto era en el año 80, que en Colombia se le recuerda como un año de una altísima tensión social y política. En Colombia regía en ese momento un régimen de estado de excepción, mucho más implacable, porque además había un decreto que había expedido el presidente entonces, Julio César Turbay, que se llamaba el Estatuto de Seguridad, que restringía los derechos, las posibilidades de reunión y todo para enfrentar a las organizaciones guerrilleras, que había varias y estaban creciendo en ese momento en su influencia en Colombia. Y había una guerrilla en particular que se llamó el M-19, que tuvo siempre en su ADN esta idea de que hay que hacer operaciones militares, pero que al mismo tiempo sean publicitarias, ¿no? Eran como unos maestros del performance y entonces les gustaba, no sé, por ejemplo, se robaron la espada de Simón Bolívar, tenían, ¿no?, como esa impronta, digamos, de que hay que generar actos políticos, pero que sean al mismo tiempo actos de publicidad. Y esto, entonces eran marcadas por la espectacularidad, ¿no? Todos los actos. Y en parte esto era así, ¿no? Ellos se tomaron la embajada con unas peticiones completamente excesivas, imposibles de cumplir, como la liberación de 300 presos políticos, el pago de $20 millones y cosas que pues, el gobierno no aceptó. Era una Colombia muy, muy convulsa, con eso, insurgencias, varias insurgencias, que estaba, digamos, había, bueno, eso, por el lado, digamos, muchos actos de violencia guerrillera y al mismo tiempo una represión muy, muy grande por parte del gobierno hacia cualquier disidencia, digamos. Perdona, ¿ibas a decir algo? Creo que ante cualquier formato sonoro en parte somos rehenes de las voces, ¿no? Porque querríamos contar muchas historias y a veces no puedes hacerlas porque no hay quien te las cuente. Esta historia se podía contar desde diferentes puntos de vista, porque bueno, están esos diplomáticos, los rehenes, pero también están los guerrilleros, pero también está el operativo militar fuera. ¿Cómo decidisteis qué testimonios queríais conseguir para relatarla?
Sí, nosotros arrancamos la producción siempre como un poco una página en blanco. Vamos a ver qué nos encontramos y qué voces hay afuera. Entonces, lo primero que hicimos antes de hacer entrevistas fue tratar de leer todo lo que pudiéramos sobre este episodio. Por suerte, había primero muchísima prensa, porque esto fue noticia de portada 60 días, pero también muchos libros de memorias que habían escrito varios de los protagonistas de este hecho. O sea, estaban las memorias de 3 rehenes, estaban las memorias de 2 guerrilleros que participaron en el operativo, estaban las memorias del presidente de la República, y estaban las memorias de algunos negociadores en el hecho. Entonces, a partir de, digamos, primero fue estas lecturas y luego, bueno, han pasado más de 40 años desde que empezamos la producción, ya habían pasado 43 años. ¿Quiénes están vivos? Como tú dices, somos rehenes de la voz, quienes trabajamos en el sonido, entonces ya había algunos diplomáticos, la gran mayoría que estuvieron como rehenes ya habían muerto, pero había un par que en ese momento eran, no sé, cónsules que estaban ahí, ¿no? Los cónsules de pronto tienden a ser más jóvenes que los embajadores. Entonces encontramos que el cónsul de Perú tenía 75 años cuando lo entrevisté en Lima, se acordaba perfecto del hecho, y eso, bueno, le va marcando uno el camino, ¿no? Las voces que uno se va encontrando le van armando la historia. Luego, el comandante del operativo guerrillero accedió a la entrevista, nos dio una entrevista de 4 horas. Luego también una de las 6 mujeres guerrilleras que había participado en el operativo también accedió a hablar con nosotros. Entonces así se va armando un poco el puzzle a partir de las voces que vamos encontrando. Pero también quiero decir algo que fue muy importante, además de las voces y además de estos libros, es los archivos. Nosotros trabajamos mucho con archivos públicos, y ahora que tú decías como que hay del Juan abogado, ahora en el Juan productor de podcast, es, por ejemplo, el entendimiento de que hay una gran herramienta que nos da la ley para acceder a los archivos, el derecho de petición, o como en Estados Unidos como el Freedom of Information Act, el FOIA. Seguro acá también existe el derecho para acceder a los archivos. Nos permitía a mí, por ejemplo, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, buscar en el archivo de la Cancillería que había documentado esto con muchísimo detalle. Y a partir de todo eso, bueno, es ya cuestión de ir trenzando la información. Entonces, nunca estuvimos como en una posición de queremos contar, este va a ser el punto de vista. No, la misma reportería te lo va marcando, y una vez tú tienes ya todos estos distintos puntos de vista, mi actitud siempre es cómo encontrar la horma ideal para sacarle el mejor provecho que se pueda a todo ese mar de voces. ¿Y estas personas cómo recibieron la invitación? Me refiero a, bueno, si había reticencias, ¿no? Porque a veces tienes que convencer a las personas en el sentido de presentarles el proyecto, que vean bajo qué espíritu quieres contar tú esta historia. Y sobre todo si en las entrevistas, ahora que mencionabas a este hombre que se acordaba perfectamente de lo que había ocurrido, no sé si os pasó a la hora de cruzar puntos de vista que las memorias de cada uno, los recuerdos, no siempre coinciden. Hay personas que te cuentan de manera distinta algo que ocurrió, y no sé si en ese caso el archivo que sí que teníais es el que al final dictamina la verdad. De acuerdo, sí. No hubo muchas resistencias. Yo creo que hay una cosa que siempre me ha parecido favorable para indagar en el pasado de hechos cosas que ocurrieron ya hace más de 3 décadas. Creo que el tiempo remueve un poco las resistencias a hablar. Por lo general esa ha sido mi experiencia. Los periodistas, creo que no es un secreto, explotamos algo, y es el derecho, como la necesidad de ser escuchados, el querer ser escuchados. Entonces fue relativamente sencillo acceder a las voces que aparecen allí. Todas nos atendieron con muchísima generosidad. Una en particular, digamos, la única que sí quería como tener clara la seriedad de este trabajo fue la María Eugenia, que es una de las voces, una de las guerrilleras que participó en el operativo. Tenía algo de resistencias porque en el pasado se había hecho una película sobre la toma de la embajada
que se quedó un poco con el aspecto más circense de la operación, pero de pronto no indagó en cosas que a ella le pareció que debieron ser retratadas. Y ella sí que con ella tuve un par de preentrevistas para convencerla, para mostrarle un poco que esto era algo que se iba a hacer con rigor. En nuestro caso, digamos, ya hay un repertorio de trabajos que pueden, que hablan por la seriedad de nuestro trabajo, y eso ayudó. Eso por un lado, pero por lo general fue fácil, ¿no? Y creo que esto de ser el periodista que llega tarde a las cosas hace que las personas tengan menos resistencias a hablar y a contar su historia. Y trabajar con documentos siempre tiene esa ventaja que tú anotabas, Andrea, y es que, ¿no?, le resuelve un poco las trampas de la memoria. O sea, yo tenía documentos en los que los negociadores del gobierno, que fueron vitales para la resolución de la toma, registraban un memorial después de cada conversación con la negociadora de la guerrilla, lo que sucedía en el diálogo, pero además no solo lo más trascendental de la negociación, sino lo anecdótico. Entonces decían, bueno, en este momento paramos la conversación para fumarnos un cigarrillo y hablamos de nuestros hijos y tal, ¿no? Entonces, y yo sí le doy mucho crédito a la palabra escrita. Entonces, como entre esas dudas o esas trampas de la memoria de esta persona me dijo esto, pero el documento que fue creado, digamos, cuando esto no era presente, no 40 años después, dice otra cosa. Así nos sucedió con algunas cosas, pero también el podcast en algunos momentos es, aquí hay dos versiones completamente disímiles sobre algo que ocurrió. Lo que hago ahí es como decirle al oyente, no puedo zanjar la duda, está estas dos posiciones. Eso pasó algunas veces, pero el papel, la palabra escrita, sí nos resolvió varias dudas sobre los hechos, cómo ocurrieron. Pues vamos a, frente a la palabra escrita, escuchar la palabra con un fragmento de Rosenberg, del comandante que dirigía esta operación, con un fragmento inicial, creo que es el segundo episodio, que me llamó la atención. Dale. A mí me dio mucha emoción porque para uno lo grande era participar, hacer acciones. Y cuando me dicen, no, va a hacer unas acciones y vamos a sacar a cantidad de compañeros de muy alto nivel que están detenidos, pues para mí era un honor. Rosenberg regresó a Medellín y se despidió de su esposa y sus 2 hijas pequeñas. A su mamá le dijo que se había ganado una beca para irse a estudiar a Francia y que estaría por fuera 2 meses. Al único al que le dio una pista de lo que iba a hacer fue a un sobrino. Y a un sobrino mío sardino le dije, si algo pasa la otra semana, muy grande, que usted ve que se comenta en todas partes, esconda a mi mujer y a las niñas porque las pueden matar. Bueno, pues eso es lo que os contó en esa entrevista que mencionabas de 4 horas, y a raíz de este fragmento donde él narra pues esa despedida, ¿no? Pues aparentemente normal con su mujer, pero que a ese sobrino sí que le confiesa parte de la verdad para que esté atento. Te quería preguntar cómo diseñasteis esos encuentros, porque creo que no es lo mismo entrevistar para un reportaje, ¿no?, una cobertura periodística, a un formato sonoro donde ese tipo de detalles cuesta encontrarlos y en una conversación de 4 horas sí que pueden salir a la luz. Sí, esa entrevista aquí tengo que también hacer un reconocimiento porque la producción de podcast es siempre un trabajo en equipo la mayoría de veces, y en este caso yo tuve la suerte de contar con una productora que además escribió junto a mí los guiones, que se llama Tatiana Lozano. Ella fue la encargada de, por ejemplo, entrevistar a Rosenberg, y con ella estuvimos diseñando el cuestionario, que son siempre unas guías de preguntas muy extensas que buscan extraer no solo información, sino bueno, expresiones de sentimientos, escenas muy bien narradas. Siempre hay la ventaja, digamos, de cuando alguien ya ha escrito cosas sobre el hecho, hace el trabajo más fácil, porque además el proceso de escritura de estas voces un poco ha ayudado a afincar los recuerdos, y a veces puede que no recuerden tanto como lo vivieron, sino como lo escribieron. Ese es el caso de Rosenberg, porque él, que era el comandante del operativo guerrillero, él luego escribió un libro de memorias
titulado Así nos tomamos la embajada. Pues el título ya lo dice todo, o sea, cuenta todas las entretelas, la planeación. Entonces el libro le sirve a uno como guía para hacer las preguntas. Claro, a mí no me basta con que lo tengas en el libro, yo lo quiero en tu voz. Entonces, pero esas entrevistas suelen ser más fáciles porque la entrevista en buena parte se vuelve una cosa de buscar que diga en audio lo que ya dijo en el libro para poder trabajar con eso y bueno, ampliar algunas cosas que de pronto ese libro no las contó luego, sí las contó con más libertad, como por ejemplo que él tuvo un romance con una de las guerrilleras que se volvió un ícono, digamos, en ese momento como en la subversión colombiana, porque fue la primera, ella fue la negociadora de la guerrilla en esa crisis y fue un poco el primer liderazgo femenino en las guerrillas en Colombia, que ya lo sabía varios líderes guerrilleros hombres, pero fue quizás como la primera cara mujer en una posición de liderazgo en la guerrilla. Que hablas de la Chiqui. Que hablo de la Chiqui, correcto. Y ella, bueno, tuvieron un romance que él lo cuenta de una manera muy desparpajada en el podcast. Todo basado, digamos, en lo que había contado en el libro. Entonces esas entrevistas suelen planearse como ya esa guía que marca el libro. De otra manera, cuando alguien no ha escrito sobre algo, uno termina haciendo como una preparación de entrevista que es básicamente como un ejercicio probabilístico, muchas veces, ¿no? Como te voy a preguntar esto, a ver si algo recuerdas, pero muy posiblemente te van a decir, no me acuerdo de nada de eso, pero igual yo pregunto porque puede que haya algo interesante, ¿no? ¿Cómo recuerdas la noche antes de que inicie el operativo? Alguien puede decir, no, yo no me acuerdo de nada, pero alguien me puede decir, no, recuerdo que ese día llamé a mi hijo y le dije, por favor, le dije que lo amaba, ¿no? Entonces ahí ya hay una revelación. Entonces es como un juego de tantear, ¿no? Tanteo a ver como un poco a ciegas, pero de pronto ahí aparece la joya y eso funciona. Hace unos días pensaba también en las entrevistas que hacemos para los podcasts narrativos, porque estaba leyendo a Roberto Herzer, que es un referente, ¿no? para el periodismo narrativo, sobre cómo lo que en el periodismo pues lo consideramos una fuente, en este tipo de relatos es un personaje. Y muchas veces hablamos de personajes cuando estamos tratando con personas, ¿no? Sí. Y él decía, cito, si transformo a alguien con quien hablo en personaje, no significa que mienta ni que me invente una figura de novela. Yo creo que el personaje periodístico nos acerca más a la persona, la humaniza más, que si la dejáramos comparecer como mera fábrica de declaraciones. Nosotros nunca buscamos declaraciones, de hecho buscamos cosas que se parecen muy poco a un titular, ¿no? Casi lo contrario. Y pensando en esta historia, quería preguntarte de qué forma esos testimonios, esas entrevistas, os iban desvelando el lado humano de estos guerrilleros y lo que pasaba también dentro de la embajada, pues entre guerrilleros y rehenes, ¿no? ¿Cómo fuisteis encontrando esas personas, esos personajes y dejando a un lado la fuente y los autores de los libros? Sí, eso de lo de las declaraciones, tienes toda la razón, nunca lo pienso como extraer unas declaraciones, ¿no? De hecho, una pregunta que suelo hacer muchísimo en las entrevistas que hago es como, cuéntame con la mayor cantidad de detalles cómo ocurrió esto, ¿no? Y eso es una invitación a que hable en 20 minutos, cosa que me sirve mucho en una sola respuesta, sin ninguna contrapregunta. Yo creo que un poco siempre pienso, y esto no es como un checklist de cosas que digo, bueno, pero siempre pienso como en esta triada de lo que busco en cada entrevista, mucha acción, muchas escenas, cuéntame con la mayor cantidad de detalles esto, también como algunas preguntas más de introspección, como de mirar hacia adentro y un poco la reacción de estas personas a esos hechos, cómo te sentiste, qué pensaste en ese momento, qué análisis haces. Entonces, acción, emoción, acción, emoción y un poco análisis. Y eso va saliendo un poco. Digamos, nosotros trabajamos con mucho rigor periodístico, hacemos líneas de tiempo sobre la toma de la embajada, hicimos casi una día por día que habían sucedido las cosas, pero ya, claro, en las entrevistas también buscamos eso, como el lado humano, la expresión de sentimientos, qué momentos hay ahí como de dramatismo, de pronto un romance que aparece por allí,
o el momento en el que una de estas guerrilleras, por ejemplo, encontraba a una mujer completamente atemorizada y le dijo a la guerrilla: no me mates, no me mates, no me mates, que fue un momento que se le quedó grabado a esta guerrillera. Entonces, a mí me gusta mucho contar las historias de una manera muy cronológica, y eso siempre es como la recomendación que le doy a mis estudiantes cuando uno está empezando a producir audio. Como ya de pronto el arranque puedes usar un gancho intermedio, un punto de tensión, pero ya luego ir contando de manera muy cronológica. Y siempre, a medida que uno va narrando, encuentra como algunos pretextos, le llamo yo, para meter, digamos, como cierta nota de color o expresión de emociones. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que había un momento muy dramático que fue una fuga de uno de los rehenes. El embajador de Uruguay, como en el día 15 de la toma, se botó de un segundo piso y se fugó. Y ese fue un momento, digamos, que me permitía en el texto del guión hablar también de las antipatías y las antipatías y los cariños que se fueron tejiendo en medio del encierro entre rehenes y los secuestradores. Porque este tipo que se había fugado no les había caído bien a ninguno de los guerrilleros. Entonces, al tiempo que hablaba de eso, luego sí hablé de algunas relaciones que se fueron tejiendo. Entonces, yo no es que vaya pensando así como, bueno, un poquito de información dura y un poquito de tema más dulce o edulcorado o emocional, sino se va dando muy natural en la escritura ir combinando los dos registros, que la historia avance, que siga hacia adelante, pero al mismo tiempo ir tejiendo un poco el lado humano, los afectos, los desafectos que se fueron tejiendo en el encierro. Pues mira, ahora que hablas de un giro narrativo que ocurre, vamos a poner otro extracto que sucede, se cuenta en el tercer episodio, si no me equivoco, cuando los guerrilleros piden que pues, se les entregue un walkie-talkie para poder hablar con el ejército. Además, bueno, piden que un voluntario, que va a ser uno de los periodistas, se acerque con ese walkie-talkie para que asegurar que está desarmado. Pues piden además que se desnude. Pero eso trae una sorpresa porque algo pasa con ese walkie-talkie. Vamos a ponerlo. La imagen de Guillermo Franco caminando en calzoncillos blancos hacia la embajada le daría la vuelta al mundo. Pero lo que el comandante 1 a lo mejor no sabe es que el M-19 no fue el único que aprovechó el ingreso del periodista para colar algo a la embajada sitiada. También los militares hicieron lo mismo. El intercomunicador, el famoso walkie-talkie, fue alterado por la inteligencia militar y en su interior fue colocado un micrófono espía. Gracias a este truco, horas y horas de lo que sucedió al interior de la embajada durante los 61 días que duró la toma fueron grabados en cassettes. Transcurridas más de 4 décadas, aún sobreviven algunos de ellos y desde hace meses logramos conseguir una copia. En próximos episodios de esta serie escucharemos algunos. Buenas tardes, es el embajador de México. El señor Cobel está listo. Vale, pues decíamos antes, ¿no? Que somos rehenes de las voces. Vosotros conseguisteis esas voces, ese punto de vista, pero es que además hallasteis unos audios inéditos, que también es un gran golpe de suerte que puede correr un periodista. ¿Cómo llegaron a vosotros y qué os revelaron? Mira, eso es una de las cosas que es como esos regalos que te da la misma producción, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho que la curiosidad, el azar lo termina premiando. Uno empieza a indagar en algo y de repente en ese proceso hay como revelaciones que uno es como le producen un deslumbramiento alucinante, y ese fue el caso. Nosotros empezamos a producir esto sin saber que existían esos audios. Luego lo supe por un artículo que, ya embarcados en la producción, escribió una socióloga, que es una historia muy interesante porque ella es ciega. Ella se llama Yubelis Bajos, y ella, para su tesis de grado de sociología, fue al Archivo General de la Nación, que es la institución que en Colombia
como a la semejanza de los National Archives de los Estados Unidos, bueno, busca preservar, digamos, la memoria documental de las oficinas públicas en Colombia. Y tuvo la oportunidad de reunirse con el director de ese archivo general en aquel momento, y él le preguntó ¿qué hay de audios? Y él le dijo, pues mire, yo acá tengo una caja de unos casetes que me entregó hace años un oficial de inteligencia militar sobre la embajada, porque le contó la historia, que en ese aprovecharon la entrada de ese walkie-talkie, la inteligencia militar, para colar un micrófono espía que logró grabar todo lo que sucedía pues, en el radio próximo a ese walkie-talkie. Y ahí están, son 17 cassettes, lado A, lado B, y ella escribió un artículo en una revista pequeña allá en Colombia, y yo leí eso, y yo, wow. Intenté contactarla, la contacté, me dijo que los había perdido, que no sabía dónde estaban. Entonces yo hice lo que hacemos los abogados, y es enviar un derecho de petición al Archivo General para acceder a esos documentos. Me enfrasqué en una pelea porque luego no me había cambiado el director del archivo, y me estaban negando el acceso por razones de seguridad nacional, que era un pretexto completamente descabellado. Eso no, digamos, eso ya no tiene ninguna incidencia en la política colombiana, lo que hay allí en este momento. Y yo dije, bueno, me puse muy triste y pensé que no iba a lograr conseguirlos, pero por cosas de la vida, a mí siempre me gusta ir contándole a la gente en qué estoy metido en ese momento, porque a veces alguien conoce a alguien que te dice, ay, yo conozco a esta persona que estuvo, y entonces no soy como tan hermético en los proyectos en los que ando, porque me ha pasado muchas veces que le voy contando a alguien, estoy en esto. Claro, lo cuento ya en un momento bastante avanzado, sí, como no apenas estoy arrancando, pero ya cuando hay información, como que ya eso hay un trecho de muchos meses de investigación, empiezo a contarle a gente. Y un amigo mío, que es profesor en una universidad, me dijo, hombre, yo sé quién tiene esos cassettes. No puedo, porque además me comprometí a no revelar quién me los dio, pero fue una puerta no oficial que se me abrió durante el proceso de reportería para acceder a esos cassettes, y fue alucinante. Fue como estar un poco en esa película de la vida de los otros y escuchar muchas horas junto con Tatiana de grabaciones, algunas completamente caseras, y si quieres carne o quieres pollo, ¿no? Pero otras un poco más neurálgicas sobre lo que ocurría en la negociación. Todo eso nos sirvió un montón para armar el andamiaje de esa serie. Y siempre me han pasado, y yo creo que mañana que escuchen a Camilo y a Felipe sobre el capitán y el brazalete de esmeraldas, ¿no? O sea, el curso de las cosas te premia tu curiosidad y tu persistencia en querer sumergirte en un hecho y documentarlo muy bien. Te he preguntado por las voces, por los audios. Te quiero preguntar también por la narradora, por María Lucía Fernández. ¿Cómo llegó ella al proyecto? Porque habéis escuchado que es una voz pues, muy reconocible una vez, ¿no? La conoces, le da mucha personalidad a este podcast. Pero yo sé que tú has narrado proyectos anteriores, y cuando uno se pasa meses investigando una historia y también la va construyendo en la cabeza, ¿no? Llega a ese momento final de ir a una cabina de locución y que alguien ponga voz a esas palabras que antes habéis escrito Tatiana y tú. Sí, a mí me gusta pensar como estas producciones de podcast documental como quien estuviera haciendo, no sé, una serie de televisión. No necesariamente el guionista es el mejor dotado para ser el protagonista. Y entonces en ese andamiaje le damos mucha importancia a quién lo va a narrar, cuál va a ser la voz que se va a dirigir al oyente y le va a llegar a sus oídos. María Lucía Fernández es una periodista bastante reconocida en Colombia, es, digamos, la presentadora del noticiero estelar en Colombia.
Y esto se trataba de una alianza, porque en realidad La Toma es una coproducción entre La No Ficción, que es la productora de la que hago parte, con Boombox, que es la productora de podcast de un grupo de medios muy importante en Colombia, quizás el principal grupo de medios en Colombia, que es Caracol Televisión. Digamos, en los términos del acuerdo, para ellos era importante que un poco la impronta del talento Caracol estuviera en el proyecto, y era una voz que nosotros la propusimos, que queríamos trabajar con ella. Ella a la vez tenía muchas ganas de hacer algo con La No Ficción, se enamoró del proyecto desde el minuto cero, estuvo ahí, hizo aportes importantes en el fraseo de los guiones y lo promovió de una manera muy intensa. Y bueno, el resultado, digamos, de exposición, de alcance que tuvo el podcast, teniéndola a ella como cara visible, hubiera sido muy distinto si yo, por ejemplo, lo hubiera narrado, que además no soy la voz más cadenciosa para narrar un podcast, así que creo que funcionó muy bien. Te quería preguntar, ahora que hablas del alcance, por la recepción, porque han pasado 45 años, pero bueno, ahora mismo tenéis un presidente que fue exguerrillero del M-19. ¿Cómo se ha recibido este podcast en Colombia? Eso fue llamativo porque nosotros produjimos este podcast sin ningún ánimo de tomar partido político, no es panfletario. Yo creo que, bueno, hemos recibido comentarios de lado y lado, o sea, algunos que dicen, ustedes haciéndole apología a unos delincuentes, pero al mismo tiempo otros que han dicho, mire, ahí está retratado, digamos, la naturaleza criminal de ese grupo guerrillero en el que perteneció el presidente de Colombia. Yo creo, pero hay otros que yo quiero creer que son los que son más sensatos, que dicen, ¿no? Como que se nota una investigación y como una deseo de ser rigurosos, como por lo menos justos en retratar los hechos, sin negar en ninguna manera la naturaleza violenta de tomarse una embajada, por supuesto, pero también dejando claro, pues digamos que habían sentimientos humanos naturalmente, y que había momentos incluso de esparcimiento entre rehenes y guerrilleros, que se tejieron ahí incluso afectos quizás marcados por el síndrome de Estocolmo entre bando y bando. Pero sí que luego me di cuenta que era complicado sacar, digamos, del debate político un podcast documental que entra a profundidad en un hecho, una de las operaciones más notorias de la guerrilla del M-19, en la cual militó el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, para algunos, tanto partidarios del presidente como opositores, lo ven, digamos, a través de esa rendija, ¿no? O sea, sus opiniones están un poquito pasadas por el tamiz de los afectos y desafectos políticos. Fue inevitable, pero bueno, ¿no? Yo creo que al margen de eso igual ha habido como cierta audiencia que lo ha logrado un poco ver como eso, como un registro de memoria sobre un momento o un hecho político muy, muy relevante en la historia reciente de Colombia. Pero fue difícil, digamos, sacarlo de eso, sí. 45 años no son tantos años. Claro, como dice el tango, 20 años no son tantos. Bueno. En este punto, que ya estamos en el bloque final de la conversación, es un diálogo, pero en realidad queremos abrirlo al público. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud. Mira, pues por ahí. Mira, hay un micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los dos, primero de todo. Luego, ¿cuánto tiempo habéis tardado en producir exactamente desde que en tu cabeza surgió la idea o descubriste y te asombraste con esta idea hasta que se puso a disposición del público? Fueron 18 meses. Fueron 18 meses, fue una producción muy extensa, con algunos tropiezos también marcados por la
falta de financiación para el proyecto, que fue, digamos, un poco, nosotros hicimos una serie documental para Spotify en un momento en el que Spotify estaba gastando a manos llenas, tanto acá como en muchas otras partes del mundo, incluido en Colombia. Y esa producción que hicimos para Spotify dejaba una utilidad importante. Y entonces nosotros dijimos, bueno, esa utilidad la vamos a destinar para financiar un proyecto con la misma impronta de esta serie documental que estamos haciendo Spotify, para Spotify. Entonces eso financió, y claro, en verdad uno se traza unos tiempos que cree que van a ser los que se va a tomar la producción de este podcast, porque nosotros dijimos, esta serie sobre la toma la podemos hacer en 9 meses y nos cuesta esto mes a mes, el trabajo de una productora, el trabajo mío, tal. Bueno, pasan cosas, ¿no? Se va demorando o encontramos nuevas cosas. Entonces cuando encontramos ese tesoro de audios dijimos, no, esto hay que escucharlo y hay que empezar a... armamos un Google Doc enorme como en el cassette 1, lado A, minuto tal, dice esto, tan, reseñar todo. Claro, porque eso eran audios que era a veces difícil entender lo que decía, y yo se lo podía meter a una transcripción, a una herramienta de transcripción automática, no entendía un carajo, entonces tocaba manualmente, ¿no? Entonces los tiempos sí se van alargando. Luego en el proceso apareció Caracol Televisión, interesados en hacer cosas con nosotros. Les presentamos ese proyecto en una fase ya avanzada y ellos decidieron montarse. Bueno, ahí les interesaba la historia, les interesaba la propiedad intelectual y ahí llegamos como a algunos acuerdos. Para nosotros siempre es importante estar haciendo cosas y no ser una productora que simplemente se dedica a hacer cosas por encargo, ¿no? Proyectos que sirven de vitrina para nuevas cosas, pero también como tener la maquinaria muy activa de estar generando ideas, porque puede aparecer luego alguien le dice, bueno, ¿qué más tenemos? Y claro, es más difícil uno vender un proyecto que está simplemente en fase de un pitch, un documento, un dossier, a algo que está ya es que ya tengo unos audios inéditos, ¿ves? Eso le da un plus, ese acceso y ese trabajo ya que has abonado, lo vuelve más atractivo para conseguir a alguien que se monte en el barco. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Hola. Si lo recuerdo bien, en el prólogo contáis el ataque a la embajada desde el punto de vista de los rehenes y en el tercer capítulo contáis la misma escena desde el punto de vista de los atacantes. Quería saber si lo teníais pensado desde el principio hacerlo así y si escribisteis los guiones del prólogo y del tercer capítulo en paralelo. Me encanta esa pregunta porque me lleva a hablar de algo que pienso mucho y me gusta mucho, que es estructura. Y como decía hace un rato, siempre la manera en la que estamos pensando es, ok, tenemos este mar de voces, ¿cómo le podemos sacar el máximo jugo a esos testimonios y esas voces? Y en un momento dijimos, bueno, tenemos, claro, el mismo hecho narrado desde unos puntos de vista completamente diferentes, porque la experiencia del diplomático que va a un cóctel es como si alguno de nosotros esta noche tiene un evento en la Embajada de República Dominicana aquí en Madrid, o sea, ¿no? Como me estoy así calando, yendo al peluquero, tal. Mientras que la experiencia de los guerrilleros era acción, como si se fueran a hacer un asalto a un banco. Y poder armar, digamos, los dos ritmos, las dos formas de lo que había sucedido, se estaba volviendo muy difícil, pero tampoco queríamos perder ninguno de los puntos de vista. Y hay una manera que a mí me gusta mucho para construir series, y lo hablábamos con Andrea hace un par de meses, es como narrar un poco los americanos lo llaman la estructura en E, ¿no? Que me parece que funciona muy bien para series narrativas, y es
arrancar la historia desde un punto dramático, un punto intermedio, digamos, en la cronología. Luego echar hacia atrás, digamos, en la cronología e ir al comienzo cronológico de la historia. Y ahí sí empezar a avanzar como meticulosamente en la cronología, cuidándola mucho. Y llega uno a un punto en el que el arranque del podcast se intersecta con, ahora sí, donde viene la cronología, ese punto intermedio en el que arrancaste. Entonces, y claro, la historia luego sigue más hacia adelante. Esa estructura yo la he usado en muchas cosas, en otras series que he hecho, una que se llama La desaparición del padre Gallego. Antes de escuchar esta idea de la la usé un poco intuitivamente. Y acá era perfecta, porque nos permitía aprovechar, por un lado, el testimonio del cónsul, que además es un testimonio lleno de alegría, porque yo pensé que cuando lo iba a entrevistar iba a hablar con una persona traumatizada por lo que había sucedido. Lejos de eso, era un tipo jovial que se había tomado, no digo con folclore el secuestro, pero era un tipo tranquilo, muy alegre, y eso me rompió por completo el esquema de la entrevista que yo tenía, pero funcionaba muy bien, porque era un tipo dado a hacer bromas y funcionaba muy bien para ese arranque. Pero claro, tampoco quería perder el punto de vista de los guerrilleros. Entonces lo que hicimos es eso, aprovechar esa estructura en para narrar, empezar con un punto de tensión desde el punto de vista del cónsul, luego episodio 2, o en realidad es el episodio 1, si contamos el prólogo como el 0, el 1 sí se vuelve al comienzo puramente cronológico. Y ahí empieza a avanzar muy paso a paso, hasta que luego en el episodio 3 se intersectan y nos da pie para narrar ese mismo hecho desde otro punto de vista. Esa estructura me pareció buenísima y nos resolvía esta gran preocupación de cómo no desperdiciar el material y dos puntos de vista que son muy distintos entre sí sobre un hecho, pero que yo creo que a los dos les podía, pues el oyente iba a conectar con los dos, y creo que fue un acierto hacerlo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Mira, vamos a pasar por aquí antes. Hola, Juan. Hola. Al principio dijiste, según las voces que fuimos encontrando, fuimos armando el puzzle. ¿Hay una voz que te había encantado incluir, que sabes que está, pero que no has tenido el acceso o no has podido incluirla? Buena pregunta. Bueno, hay varios embajadores que me habría gustado tener. El embajador de Estados Unidos, que además hablaba muy bien el español, porque sus padres eran de España. Diego Asensio me habría encantado, porque estuvo muy metido en las negociaciones. Por suerte, digamos, los que hacemos podcast sobre el pasado, nuestro gran enemigo es la tasa de mortalidad. Y bueno, murió a los 80 años. Me habría encantado eso. Me habría encantado también poder tener las voces de los militares que estuvieron. Siempre ha habido un gran rumor sobre qué tan cerca estuvo el gobierno de autorizar la entrada y lograr resolver por la vía de la fuerza la toma de la embajada. Los guerrilleros habían dicho, si el ejército entra, nosotros matamos a todos los embajadores, ¿no? Claro, se hubiera resuelto de una manera muy trágica. Como luego se resolvió ese sí un gran trauma nacional, que fue el asalto al Palacio de Justicia en el año 85. En este caso primó el diálogo sobre la fuerza, pero hay muchos rumores, y hay, digamos, los guerrilleros, por ejemplo, lo creen así, que estuvo muy cerca un comando israelí del Mossad, dicen ellos, estuvo muy cerca de tomarse o retomar la toma por la vía de las armas. Me habría gustado poder excavar en eso, no encontré nada, era de momento un rumor, ¿no? Y ni siquiera lo pusimos en el podcast, pero puede ser.
Eso me habría encantado. Sí, siempre hay voces que uno, bueno, dice, están muertos. O que no nos dieron acceso. En este caso no tuve un rechazo así que nos fuera difícil de soportar. Más bien todos aceptaron, todos los que queríamos y que logramos ubicar, accedieron a hablar con nosotros. ¿Había ahí otra pregunta? Juan, me encantó la desaparición del padre Gallego. Lo he escuchado mucho, lo he estudiado mucho, bueno. Lo hemos compartido mucho. De eso hace por lo menos 6, 7 años, ¿no? Como poco más. ¿Cuántos? 2018, sí. 7 años. Sí. Vale. ¿Cómo has conseguido sobrevivir desde el punto de vista empresarial? Me parece que es muy importante. ¿Cómo has evolucionado en tu manera de narrar también? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has mejorado o qué has cambiado en los últimos 7 años? ¿Y qué piensas del panorama actual de los podcasts narrativos y de la supuesta crisis mundial que dicen los norteamericanos que existe al respecto, ¿no? ¿Cómo convives, por ejemplo, con la eclosión epidémica de los podcasts conversacionales? Mira, yo soy muy optimista. Yo, digamos, trabajo, en este momento tengo un montón y creo que este va a ser, ya hablo a nivel de empresa, el mejor año para nosotros en la no ficción, en la productora, en términos de ingresos, de proyectos. Así que a mí la crisis del audio, yo por lo menos no la veo. Sí que obviamente veo la eclosión del video podcast como un fenómeno global que hace a veces difícil, por ejemplo, venderle proyectos a un potencial cliente. Vamos a hacer una podcast documental sobre X cosa. Yo lo que veo es, digamos, claro, ha habido muchos cambios de la manera en la que yo estoy pensando los proyectos en los que me empiezo a involucrar, y lo hablaba con Andrea hace un momento, y sí me interesa mucho ver de entrada el potencial de la propiedad intelectual. Creo que en eso estamos todos. De hecho, hace un año te escuché, José Ángel, en un panel aquí mismo hablando de eso, ¿no? Que me llamó mucho la atención porque sí, definitivamente es una reflexión para nosotros. O sea, yo también lo digo, La Toma arrancó de base partiendo de la idea de esto podría llegar a ser una buena serie documental o una ficción llevada a la pantalla. Y eso me permite a mí conciliar dos cosas, y es que yo personalmente pues, yo quiero seguir pudiendo hacer este tipo de proyectos, poderme dedicar un año a investigar una historia, y la manera en la que estoy pudiendo conciliar eso con poder pagar las cuentas de una nómina de 9 o 10 personas, pues es ¿no? De pronto hacer también un video podcast o un branding para una marca, pero ya no me voy a aventurar, por ejemplo, a hacer un proyecto de una serie de 10 episodios si es que de entrada no veo la posibilidad de que eso pueda viajar a otros formatos. Eso, no, por ejemplo, cuando hice la desaparición del padre Gallego, ni pensé en eso. Yo dije, bueno, esta historia me interesó a mí, creo que le va a interesar a otros oyentes, y dediqué más de un año a investigar esa historia de una manera pues muy personal, sin equipo, más allá de un compañero para el diseño sonoro. Entonces sí, yo ya ese aventurismo de voy a hacer esto sin pensar en que pueda tener un valor como propiedad intelectual, es algo que ha cambiado. Pero yo crisis pues, no veo, en la medida en que sigas apostándole a las buenas historias, y suena ya un poco un cliché, pero es así, o sea, proyectos como este a nosotros nos ha traído otras cosas, ¿no? Son proyectos, digamos, vitrina, que luego entonces dice, bueno, Caracol Televisión nos dice hagamos más cosas. Con la desaparición del padre Gallego, ¿no? También fue así. Le estaba contando a Andrea hace un rato que un documentalista panameño está haciendo un documental sobre esa historia, y una de las líneas narrativas es cómo llegué yo a la historia. Entonces, claro, nosotros eso lo monetizamos como explotación de IP, y a eso estamos muy dedicados, y cada vez en la no ficción la explotación de nuestra propiedad intelectual se está volviendo un rubro cada vez más importante, digamos, en nuestros ingresos anuales. Que habrá público para eso, no lo dudo, y oportunidades siguen saliendo. Obviamente soy consciente, digamos, de que
pues la irrupción y la eclosión del video podcast, pues un poco está cambiando las cosas. Pero un proyecto, no sé, como La Toma, difícilmente podría ser un video podcast, salvo que sea ya, no sé, un documental. Sería un documental, Sí, directamente diríamos a otra cosa. ¿Hay alguna otra pregunta? Así como última. Estás levantando, ¿verdad?, la mano. Pues yo quería preguntarte un poco por el feedback que habéis recibido de los protagonistas y participantes en el podcast. Bueno, me ha encantado la reflexión que has hecho, creo que era Roberto Gersen, has dicho, sí, de que lo que en periodismo consideramos fuente, en el podcast narrativo es un personaje. Yo creo que ahí está también la diferencia y lo que da el alma a este tipo de proyectos. ¿Qué te dijeron después de escucharlo? Bueno, ha habido posiciones, a veces es difícil, digamos, que las fuentes queden del todo satisfechas con los hechos, como uno los ha narrado. Ha habido unos silencios, la verdad, que interpreto como no indiferencia, sino de pronto falta de conformidad con el resultado, que es algo que ha pasado, me ha pasado varias veces, que no ha sido nunca la intención, pero digamos, a veces sí, hay gente que de pronto por vanidad o porque siente que no se tomó más partido por un lado o el otro, sobre todo en temas que hay posiciones, digamos, tan duras y tan permeadas como por las pasiones políticas. Entonces eso, ha habido como unos silencios, otros lo han tomado de maravilla, les ha parecido muy bien, digamos, el cónsul de Perú, por ejemplo, ¿no?, lo ha promovido mucho en sus redes y sí, muy satisfecho. Y el feedback, bueno, de la audiencia que me ha parecido siempre como el más importante, ha sido muy positivo, y digamos, hay una cosa que siempre deliberadamente busco en los proyectos de este tipo y es llegarle a jóvenes, más jóvenes que yo, que aprendan de historia de una manera menos acartonada, en la que un poco la información y el entretenimiento se funden de una manera mágica. Y ese es un elogio que he encontrado mucho, ¿no? Esa sensación de, oiga, aprendí un capítulo de la historia de Colombia sin darme ni cuenta, o como si fuera a tomar agua. Eso me parece lo más llamativo. Pues con esta última reflexión y este reto de llegar a los jóvenes a través del podcast, tenemos que dar por cerrado el acto. No sin antes invitaros mañana, que habrá un diálogo sobre el capitán y el brazalete de esmeraldas con Camilo y Felipe Macías, los guionistas de este otro podcast de la no ficción. Estará moderado por Ana Rivera, la jefa editora de Prisa Audio, aquí a las 6 en Casa América, en esta sala. Muchas gracias a Juan por esta conversación. Andrea, gracias. Y muchas gracias a la Casa América por acoger los podcasts. Muchas gracias.